Tengo el gusto de presentar al profesor Augusto Guarino, el conferencista plenario de la mañana de hoy. Tengo gusto más de hacerlo en cierto sentido también desde mi casa, aunque sea profesora de la Universidad Nacional. Augusto Guarino es actualmente profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Nápoles, la Oriental, donde además ha sido vicerrector, decano de la Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras y actualmente director del Departamento de Estudios Literarios, Lingüísticos y Comparados. Estoy moviendo Lingüísticos y Comparados de la Oriental de Nápoles. Es allí donde ha desarrollado su carrera académica después de tener su doctorado en literatura española en la Universidad de Bolonia en 1990. La trayectoria investigativa del profesor Guarino ha sido muy diversa en sus intereses, que pasan por la prosa y el teatro del siglo XVI español hasta los narradores más recientes de la península ibérica. También se ha movido con experticia y brillantez por la teoría de la traducción y en el ejercicio de esta labor. Como muestra de ese interés doble en el que oscila su trayectoria, que es poco usual, hay que decirlo, entre los hispanistas, entre la España del siglo de oro y la literatura contemporánea de las dos orillas, el profesor Guarino comenzó a interesarse a mediados de los años 90 por la narrativa mexicana reciente, por los vínculos entre ideología y escritura y sobre todo por la obra de Juan Villoro, de quien ha traducido el artículo Los 11 de la tribu, y en 1995 Palmeras de la brisa rápida, un libro de viajes a Yucatán publicado por el escritor en 1985. La traducción y la teoría de la traducción es de hecho otro de los campos fértiles de su trabajo y una de las razones fundamentales por las que se encuentra esta mañana entre nosotros. Además de Villoro, tradujo y anotó Tristana de Benito Pérez Galdós y estuvo a la traducción de La sombra, la primera novela del escritor español, texto del que también se ha ocupado críticamente en varios artículos a propósito de la crisis del realismo en el Novecento español. También ha realizado la traducción de Nueva Muerte de María José de Larra, publicada en 2009. Asimismo, tradujo una de las novelas más bellas del escritor valenciano Rafael Chirver, recientemente fallecido, La bella escritura, en la que aborda el desencanto de la época del franquismo y sus consecuencias para España. Gran parte de la extensa producción bibliográfica del profesor Guarino y de sus intereses investigativos han girado también alrededor, como les decía antes, del siglo de oro español. Obras emblemáticas de este periodo como El Lazarillo, El Quijote, las novelas ejemplares, las 8 comedias de 8 entremeses, La selva de aventuras o la novela napolitana de María de Sayas. Lopa de Vega es, por otra parte, otra de sus pasiones críticas, como lo evidencian numerosos artículos sobre piezas teatrales menos estudiadas, como El Brasil restituido, El Caballero del Milagro y la comedia La Ocasión perdida. De igual manera, se ha ocupado de autores españoles del siglo XX, como Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno o Emilia Pardo Bazán. Quiero agradecer finalmente, antes de darle la palabra al profesor Guarino, el apoyo al Instituto Italiano de Cultura por hacer posible su presencia hoy. Muchas gracias, Augusto, gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo. Buenos días. Antes de empezar, yo quiero expresar mi enorme alegría y agradecimiento a los organizadores del Congreso por haberme invitado. Antes de todo a Patricia Simonson, que es una, digamos, amiga y colega nueva que he conocido en esta ocasión, a Rosario, no solo por la presentación demasiado generosa que me ha hecho en esta ocasión, sino por esta amistad que es un poco más antigua y que nos ha permitido, digamos, llevar a cabo este convenio entre mi universidad y la Universidad Central de la Universidad Nacional de Colombia. Y como les decía, para mí es un enorme placer y honor estar aquí con ustedes.
Y antes de empezar también quisiera decirles un par de cosas sobre lo que no sé si será una conferencia, una charla. Antes de todo, alrededor del título. El título dice un poquito menos de lo que debería decir. Problemáticas de la traducción en el siglo XIX. En realidad hablaré de 3 textos, uno de los cuales es de finales del siglo XVIII. Pero sobre todo dice mucho más de lo que voy a decir. En realidad no hablaré de las problemáticas de las traducciones, de la traducción en el siglo XVIII, sino que haré 3 ejemplos concretos, o por lo menos espero que sean concretos. Otra cosa, decirles un poco el contexto en que nace lo que les voy a decir, que es un poco, digamos, el contexto de los estudios, de la labor de mi universidad. La mía es una universidad, la Oriental de Nápoles, una universidad pequeña, fundada en el siglo XVIII, donde desde, digamos, su fundación el interés ha sido hasta nuestros días el estudio de las culturas del mundo, empezando por las culturas orientales, por esto se llama oriental, fue la primera institución en Occidente donde se empezó a estudiar el chino, y luego, digamos, comprendiendo, por supuesto, las culturas de nuestro continente, ¿no? De Europa, incluidas las consideradas menores, yo que sé, el albanés, el sueco, el holandés, etc. Personalmente soy un hispanista más bien tradicional, me dedico a estudios literarios, soy profesor de literatura, no de traducción. Pero esto de la traducción nos interesa mucho. Y tenemos un curso de traducción, un currículum de traducción literaria. ¿Y por qué nos interesa tanto? Nos interesa por una parte porque la traducción abre una serie de consideraciones, abre una serie de puertas hacia la lectura y la comprensión del texto literario y no solo literario. Y por otra parte crea una conexión también con un quehacer práctico. La traducción también es algo artesanal. O sea, por una parte el marco teórico, la visión que uno tiene de la traducción puede ayudar al quehacer práctico, pero al mismo tiempo el quehacer práctico te lleva hacia una dirección que es de una lectura más amplia del texto, del autor, de las estéticas, de la realidad sociológica, de la escritura, de la editoría, de la lectura. Entonces esto a mí personalmente me interesa mucho y es un campo de interés que digamos llevamos mucho de nuestros colegas de mi universidad, y tanto en el campo del español como en otros sectores, como les decía. Por otra parte, otra cosa que quisiera aclarar es un poco el marco metodológico, o como les puedo decir, la visión de la traducción en la cual yo personalmente pienso poderme identificar, que digamos de manera digamos general es más o menos, digamos, con algunas lecturas que creo que son un poquito más adaptadas a nuestro contexto, es la de la llamada Escuela de Tel Aviv, y sobre todo los estudios que muchos de ustedes conocerán, de Itamar Eben-Zohar, y sobre todo la idea, que es una idea por otra parte muy profundamente arraigada en la cultura occidental, en la cultura europea, de que la literatura constituye un sistema. Esto, desde cierto punto de vista, es bastante banal. Nosotros como especialistas estamos acostumbrados a veces a interesarnos de literatura desde un punto de vista reducido, delimitado. Acabo de decir que yo personalmente soy un hispanista y me dedico básicamente a la literatura de España, de la península ibérica. Pero ¿quién de nosotros, quién entra en una librería y dice, hoy me voy a comprar un libro, una novela danesa, me voy a comprar un libro de poemas griegos?
ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros piensa que la literatura es un sistema, es un macrosistema. Dentro de este sistema hay una serie de subsistemas que corresponden, por una parte, sí, al enfoque nacional o también al enfoque lingüístico. Dentro de una nación puede haber literaturas de varias naciones, de varias lenguas, como es el caso, por ejemplo, hoy en día de España, o puede haber literaturas que se expresan en la misma lengua, pero que pertenecen a varios contextos. Y otro, digamos, subcontexto es el contexto subsistema, son los sistemas estéticos, los géneros, etc. Entonces, un macrosistema y una serie de subsistemas que interactúan entre ellos. Pero lo que dice Evensoar es que la traducción se mueve dentro de este macrosistema y se mueve dentro de estos subsistemas. Lo que probablemente no dice, por lo menos que yo recuerde con la énfasis que a mí me parece necesaria, es que los subsistemas comunican entre sí, sobre todo, no quiero decir únicamente, pero sobre todo comunican entre sí a través de la traducción. La traducción es lo que permite fundamentalmente, luego hay otras formas de comunicación, digamos, entre los varios sistemas, y en este caso me refiero al sistema, digamos, delimitado sobre todo por los ejes lengua-nación, ¿no? Que, digamos, a partir del siglo XVIII parecieron, digamos, los ejes fundamentales, las coordenadas fundamentales del fenómeno literario, y que hoy en día probablemente se están un poquito superando. Pero la comunicación entre los sistemas, lo que permite la comunicación entre los sistemas es precisamente la traducción, y es a través de la traducción que los sistemas comunican entre sí. No solo a través de la traducción, subrayo, pero sobre todo a través de la traducción. Entonces, lo que aquí les voy a presentar son tres ejemplos fundamentalmente. Tres ejemplos de tres traducciones, dos traducciones del francés al español y una traducción del español al francés, de tres obras que en mi opinión representan una muestra de una manifestación de un tema a través, digamos, de un género narrativo, que es el género de la novela, que representan tres momentos fundamentales de este desarrollo, y que son tres textos además que se citan entre sí. O sea, son textos entre los cuales hay una relación. Entonces, por una parte, una relación horizontal, o fundamentalmente horizontal, que es la relación de la traducción, o sea, de la exportación a un sistema distinto del producto literario, y una, digamos, comunicación vertical a lo largo del tiempo. El primero de estos textos es una obra narrativa hoy en día no muy leída, a pesar de que, digamos, ha ejercido una influencia enorme en los narradores, digamos, del siglo XIX, que se vuelve a citar también en autores del siglo XX, del siglo XXI, que es Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie es una obra que se publica a finales del siglo XVIII. Inicialmente forma parte de una obra mucho más extensa, de la que aquí les he puesto la portada, que se llamaba Études de la nature, y luego el autor se decide a publicarla como narración autónoma, y que tiene un éxito extraordinario. Saint-Pierre, por ejemplo, fue el primer autor al que se le pedía que hiciera lecturas públicas de sus textos, ¿no? Fue una de las primeras, o el primero en Francia, probablemente en toda Europa. Algún crítico ha dicho también que Paul et Virginie es el éxito literario, la novela más vendida de la historia de la literatura francesa. Tuvo una serie de ediciones
numerosas reediciones, a ver si no lo he puesto. Y lo que me llamó la atención es que esta obra se traduce de manera bastante precoz a varias lenguas europeas, y una de las lenguas a la que se traduce es precisamente el español. Se traduce en Madrid en 1798, aquí tienen la portada de la primera edición. Antes había sido traducida al inglés y al italiano y al alemán. Y es una obra que tiene una importancia y una influencia enorme en las literaturas de varios países, entre las cuales la literatura hispanoamericana. Yo les confieso que me puse a la búsqueda del texto de Bernardin de Saint-Pierre porque me estaba interesando, y un proyecto que hasta ahora no hemos realizado, de una traducción de Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que sorprendentemente es una novela que nunca se ha traducido al italiano, por lo menos hasta ahora. Y encontré esta traducción de finales del siglo XVIII. Una de las razones por las cuales a mí me interesa mucho este estudio de la traducción es, sobre todo, bueno, no sobre todo, también en un sentido histórico, es porque te da a conocer, te pone en contacto con unos personajes interesantes. Muchas veces los traductores son, esto en la época y todavía hoy en día, son personajes interesantes, a veces son personas que han vivido en dos países, con dos culturas, con dos lenguas, a veces también más. Se da el caso de exiliados políticos, sobre todo si estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX. Y uno de estos casos es precisamente el caso del traductor de esta obra, es de José Miguel Alea Abadía, que es un personaje muy curioso, un erudito del siglo XVIII que se interesaba de cuestiones de historia natural, pero al mismo tiempo de literatura, y fue un intelectual muy cercano al entonces primer ministro Godoy. La primera versión de la traducción estaba precisamente dedicada a Godoy, y por supuesto todos ustedes recordarán un poco las convulsiones, ¿no?, que afectan al continente europeo y concretamente también a España entre la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y luego la invasión napoleónica, la Guerra de Independencia y luego la Restauración. Entonces, en las siguientes ediciones esta dedicatoria desaparece. Lo que sí es importante es que en algunas ediciones se conserva lo que es el prólogo del traductor, que es un prólogo que a mí me ha parecido importante, o por lo menos interesante, porque el traductor en el prólogo presenta una serie de consideraciones críticas acerca de la novela, lo cual como es por lo menos un testimonio del proceso de aclimatación de este modelo literario al país donde está traduciendo, concretamente a España. Y otra cosa interesante para, digamos, la teoría de la traducción, hace una serie de consideraciones sobre su quehacer traductivo, o sea, cómo ha abordado el problema de la traducción, lo cual, digamos, a finales del 18 representa un testimonio bastante interesante. La traducción española tuvo 28 ediciones. Es bastante curioso que la segunda edición, por lo menos la segunda edición que he logrado documentar, se publicó en Estados Unidos, en Filadelfia. Por lo visto, se tradujo, se publicó en Estados Unidos como, digamos, texto para estudiantes de español. O sea, les pareció que la traducción española del texto francés podía ser eficaz en este sentido. En la época tenían una idea mucho más, como les puedo decir, liberal, ¿no?, con respecto a nosotros, aunque hago un pequeño paréntesis. Parece que muchos fenómenos de la traducción de los siglos, del siglo XIX están superados, y luego mirando bien los fenómenos contemporáneos te das cuenta de que para algunos sectores no están nada superados, y si quieren después podemos hablar de esto, pero no tiene nada que ver con lo que les estoy diciendo, o al menos no directamente. Es bastante interesante lo que nos dice en el prólogo, interesante desde el punto de vista, digamos, de la historia de la traducción y también de la historia de la circulación de ciertos modelos literarios, de ciertas obras y de esta obra concretamente.
Porque en el prólogo el autor dice, como les decía, es un prólogo bastante largo, sería interesante leerlo todo, pero nos llevaría todo el tiempo. He seleccionado algunos trozos sacados de la edición original. Y una cosa que dice se refiere precisamente al contexto de su traducción. Habiéndose anunciado al público esta obra a principios del año pasado, de 1796, fue detenida por orden del Supremo Consejo de Castilla, ante quien reclamó mejor derecho otro traductor, al que el año anterior había negado el mismo Consejo la licencia para su publicación. Esto a mí me parece bastante interesante. O sea, quiere decir que a finales del 18, en un momento también bastante problemático para la cultura, para la sociedad europea, incluso había dos traductores que competían entre sí para adaptar al español esta obra, que es una obra, como les decía, tendría un enorme éxito, una enorme proyección en el ámbito de lengua española, como por otra parte de otras lenguas. Y otra curiosidad que les pongo, de las que no les voy a hablar, entre otras cosas, hay un artículo sobre esta traducción más reciente. En 1933 tradujo esta obra el gran poeta español Luis Cernuda. Si les interesa, hay un artículo sobre esta versión de un estudioso español donde analiza un poco esta traducción. Esto para decir cómo, digamos, en la historia de la literatura, dentro de lo que Evenzoar define el sistema de la literatura nacional, efectivamente hay obras que representan una especie de recorrido, ¿no? Que una presencia, si no continua, por lo menos constante a lo largo de los años, donde en algunos casos hay una continuidad de las realizaciones de los traductores, en otros casos se siente la necesidad de una nueva traducción, y en este caso se sintió la necesidad de encomendarle a un poeta, a un gran poeta, la traducción de un texto que por otra parte tiene un componente poético importante. Bueno, no les he dicho nada sobre el libro, me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Paul et Virginie tuvo muchísimo éxito porque representa a finales del siglo XVIII de alguna manera la reescritura, la reencarnación, una nueva manifestación de algo que había sido muy antiguo, muy arraigado en la cultura europea, no solo en la literatura. Ayer, por ejemplo, se habló, precisamente en la otra plenaria, se habló del género pastoril, ¿no? del género bucólico dentro de las artes visuales. Y Paul et Virginie representa de alguna forma la reescritura según cierta mentalidad, según una cierta perspectiva del idilio bucólico. Es la historia de dos mujeres que por una serie de avatares van a vivir a esta isla. Una se le muere el marido que había emprendido esta, digamos, empresa de colonización y se le muere antes de llegar a la isla, y la otra es una campesina que ha sido seducida por un noble y que luego se ha escapado de su país para escapar a la deshonra que había vivido. Estas dos mujeres viven en la isla y ayudadas por dos esclavos negros, una mujer y un hombre que luego se casan entre ellos, ayudadas solo por estos dos esclavos negros, logran sobrevivir en un ambiente muy duro, que es el ambiente tropical, el ambiente, digamos, colonial de la isla Mauricio, de la Île-de-France, pero al mismo tiempo en una dimensión feliz, en una dimensión idílica, donde los dos niños crecen, se enamoran, y este amor estaría destinado a coronarse con el matrimonio, con la boda y el matrimonio entre los dos, y luego termina trágicamente porque la chica va a estudiar a Francia, donde a raíz de una herencia que recibe de una tía, y al volver a la isla, delante de los ojos de su enamorado, el barco se hunde a raíz de una tremenda tempestad.
Paul, el protagonista, el joven protagonista de la novela, se muere de dolor y después de él se mueren a poco tiempo la madre del uno y de la otra. Entonces, un idilio que termina como también en muchos idilios de la época del siglo XVI, como los idilios de la antigüedad, como los idilios de la tradición bucólica, pastoril occidental, termina en una tragedia, termina en un amor infeliz por una tragedia causada por el azar, por la naturaleza, por la providencia. Uno digamos, de los logros de esta novela es que es una novela que deja abierta la interpretación, que digamos en algunas cosas tiene digamos una postura muy clara, como es digamos la crítica de las convenciones de la sociedad de la época. Se ha dicho y con razón que es una novela inspirada en las ideas de Rousseau, que por otra parte era amigo personal de Bernardin de Saint-Pierre, pero por otra parte digamos la asimilación de las ideas de Rousseau y la idea de Saint-Pierre en esta obra, afortunadamente, no son ideas esquemáticas, no es una novela de tesis, si queremos, o por lo menos no lo es en su significado total. Bueno, entonces esta novela, como les decía, atrajo la atención de un enorme público de lectores y sobre todo, para lo que nos interesa, de los traductores. A ver qué nos dice el traductor. Como les decía, son muy interesantes las consideraciones que hace el traductor en su prólogo, porque son consideraciones tanto de tipo estético literario sobre el texto que está traduciendo, por lo cual quiere decir que al traductor sí le sirven las teorías literarias, sí le sirve una visión crítica del texto, porque esto a veces también se ha negado, y al mismo tiempo hace una serie de consideraciones sobre su quehacer literario, su quehacer traductivo, o sea, consideraciones como traductor. Y efectivamente se firma el traductor. Y dice una cosa bastante interesante, o sea, nos dice, bueno, no se lo voy a leer todo, por otra parte lo tienen aquí, si quieren lo puede leer de manera rápida. Dice que ha entrado en contacto de la traducción al inglés de esta novela, que la ha leído en inglés, que le ha parecido que merecía ser traducida al español, que la ha traducido al español, pero que luego, antes de publicarla, ha cotejado de manera muy minuciosa la versión francesa que en un segundo momento ha podido conseguir, que todavía ha tomado en consideración los cambios que el autor había introducido en la segunda edición, como efectivamente fue. Entonces, esto quiere decir que el traductor en este caso trabaja con una actitud que, por lo menos para su tiempo, es una actitud crítica y filológica. O sea, se vale en primer momento de una traducción y hace lo que se llama una traducción de segundo grado, lo cual en la teoría actual de la traducción está completamente desprestigiado, aunque como les decía, mirando lo que pasa hoy en día, hay muchas sorpresas en este sentido. Al lado de esto, el traductor, digamos, entiende la importancia, por ejemplo, de valerse de un texto actualizado, de la última intención del autor, que se diría en filología. Les leo algunas consideraciones del traductor. El traductor debe tener una idea del texto. Como antes comentábamos, sí, hay una diferencia esencial, ¿no?, en la sesión anterior entre las artes visuales, las artes plásticas, las artes performativas y la literatura. Parece que la literatura, como decían los antiguos, no, verba volant, scripta manent. En realidad es así hasta cierto punto, porque sin la lectura de un lector, el texto no existe. El texto existe en relación a un lector. Y sobre todo si estamos hablando de la traducción es una escritura que sin embargo manifiesta una lectura. Entonces, tanto la lectura como la escritura son personales. Y al mismo tiempo, sin embargo, se tienen que adecuar al texto fuente, digamos.
Entonces es muy interesante cómo a finales del siglo XVIII, muy lejos de lo que sería la teoría de la traducción, que es una, digamos, una visión de la traducción relativamente reciente, ¿no? Que corresponde, digamos, a partir de la primera mitad del siglo XX, pero que se ha desarrollado sobre todo en los últimos años, a ver, en una cosa que nos puede parecer tan arcaica como razonaba un traductor. Una obra de estilo sencillo, de este estilo sencillo y natural, de esta abundancia de expresiones e imágenes vivas y animadas, de esta variedad de incidentes y descripciones episódicas tan acomodadas al asunto, pediría un traductor tan dulce, tan fecundo y tan amaestrado en el manejo de la lengua castellana como nuestro Fray Luis. Dice, bueno, yo no soy Fray Luis, autor, me lisonjeo, sin embargo, de haber puesto algún esmero en la lección de voces y modismos castellanos para verter convenientemente los pensamientos del original. Y aquí aborda un tema que todavía digamos, representa uno de los polos, ¿no? entre los que se mueve la teoría de la traducción. Una traducción debe ajustarse lo más posible al original o debe ajustarse lo más posible a las expectativas del lector del texto traducido. O sea, el texto traducido debe ser fiel al original o debe ser fiel al texto, a la tradición literaria, a los estándares lingüísticos del texto, de la lengua de llegada. Por ejemplo, con respecto a la lengua, ¿qué hacer en todos los casos en que el texto de partida reproduce toda una serie de cosas y de realidades lingüísticas que no existen en la realidad de llegada? Y esto es particularmente importante en el caso de un texto como Paul y Virginie. No les he dicho, en parte porque lo considero bastante obvio para ustedes, que el gran éxito de Paul y Virginie corresponde también a la ambientación de la novela. La ambientación exótica. En el prólogo en este caso del autor, Bernardin de Saint-Pierre, dice: ya se han escrito demasiadas historias pastoriles ambientadas con ninfas, con pastores. Yo quiero escribir una historia que corresponda a, antes de todo, una historia verdadera y ambientada en una tierra de la que hasta ahora no se ha hablado, del trópico, de las tierras exóticas. Entonces, empezando por las plantas, los cultivos, las realidades de allá. El lector europeo de ese momento, tanto francés como español, y ni hablar italianos, que afortunadamente no hemos tenido un imperio hasta un tiempo muy reciente, hasta en esta época nosotros no teníamos un imperio, tampoco teníamos una nación, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué puede hacer el traductor frente a toda una serie de realidades que no existen en el texto? Esto es algo que todavía representa los dos polos traductivos, que son, digamos, objeto de reflexión teórica, pero se lo puedo asegurar, representan también el reto práctico del traductor. Antes, la profesora Rosario mencionaba una traducción que yo realicé de una obra de Juan Villoro ambientada en Yucatán, donde las realidades ya son exóticas para el lector mexicano. Imagínense ustedes para el lector italiano. ¿Qué hacer con las plantas, lo que nombra Villoro en la novela? Bueno, la novela es un libro de viaje más bien. Bueno, a ver qué dice a finales del siglo XVIII Alea. La máxima más segura será no trastornar jamás la construcción o sintaxis de una lengua, ni introducir en ella voces extrañas cuando las tenga equivalentes y acomodadas, pero ni tampoco oponerse ridícula y tenazmente a la admisión de aquellas que el uso, la necesidad y aún la moda califican en defecto de las naturales. O sea, en un determinado momento, no sé si lo he puesto aquí, dice incluso que está documentado que las lenguas que rechazan los préstamos, que rechazan abrirse a las palabras que vienen del exterior, son lenguas donde no se da un desarrollo, y dice incluso un desarrollo científico. La cosa interesante es que Alea es también el traductor en España del gran naturalista del siglo XVIII, Buffon.
Entonces tiene una competencia digamos, de realidades científico-referenciales que otros traductores no lo tienen. Es una muestra bastante interesante de la cultura, de una erudición, de la gran ambición de la cultura ilustrada del siglo XVIII, que luego en pocos años se frustrará completamente. Una cosa que no les he dicho es que a raíz de la restauración antinapoleónica en España, Alea tiene que exiliarse, como luego lo harán varias generaciones antes de ilustrados, después de liberales, y morirá en Francia, donde también tendrá cargos bastante importantes, dirigirá un colegio mayor en Burdeos, etc. Entonces, todo un proyecto cultural donde los estudios sobre la naturaleza y la estética, incluso cuando entra en un campo tan sensible como, digamos, la estética pastoril, la estética bucólica, todavía buscan una coherencia entre sí. Otra cosa que no les he dicho, probablemente ya la sabrán, el mismo Bernardin de Saint-Pierre era un ingeniero y había estado en la Ile-de-France como ingeniero, tenía una competencia directa, digamos, como por su formación científica de la época, ¿no? Entonces, esto es una cosa que une el autor y el traductor. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, ya casi hemos terminado, ¿no? Entonces, voy muy rápido. Les salto las consideraciones sobre los ejemplos, ¿no? ¿Qué se puede decir de Alea como traductor? Sería interesante entrar en el taller de este traductor y ver cómo traduce. Se puede decir, y esto es bastante sorprendente, de las traducciones que yo he examinado del siglo XIX, que son traducciones por lo menos completas, lo cual les podría parecer obvio, ¿no? Pero si miramos a muchas traducciones del siglo XIX y también hasta la segunda mitad del siglo XX, vemos que son traducciones donde los traductores se toman, y los traductores por una parte y los editores por otra parte, se toman unas licencias increíbles, cortan trozos enteros, cambian las frases, añaden cosas. Bueno, Alea tiene una tendencia a lo que en teoría de la traducción definiríamos la hipertraducción. A veces se vale de un mecanismo que se llama explicitación, o sea, amplifica algunas cosas que en el texto sí están presentes, pero traduce todo el texto y lo traduce, considerando la época, muy bien, ¿no? Lo cual también es cierto del segundo texto del que les voy a hablar. Voy un poco más rápido porque algunas cosas ya las hemos dicho, y les hablaré de otro texto que cita directamente a Paul de Virginie, lo cita dentro de la historia. ¿Qué historia es? Y el texto es el texto de un autor francés, en este caso ya romántico, donde también se representa, digamos, el tema del idilio. También es un idilio que termina de manera infeliz, de manera trágica, pero el tipo de idilio y la manera trágica son completamente distintas y manifiestan de una manera cumplida lo que es la estética, lo que es la mentalidad de la época romántica. Y es Graziella, los franceses me imagino que lo pronunciarán Graziella, de Alphonse de Lamartine. No sé si algunos de ustedes han leído esta novela. Ayer fui a buscarla en la librería francesa del instituto que está al lado de la Alliance Française, ¿no? en la 11. Y me dijo el librero, me dijo, mais vous êtes la première personne qui me demande de Lamartine. Por casualidad tendrá usted una edición de Paul de Virginie. Mais Paul de Virginie, comment? Mais tout ça est supéré. Bueno, digo, perdone, ¿qué tiene usted? Tenía un montón de novelas de Houellebecq, ¿no? Vamos, a mí también me interesa, pero uno no quita lo otro, ¿no? Y es curioso porque por su ambientación italiana, la novela se vuelve editar bastante frecuentemente
en Italia. Y por otra parte sí hay una edición de bolsillo que yo tengo en casa en Nápoles, que de la novela original, ¿no? Quiere decir que no es completamente, no es cierto del todo que la novela está superada. Bueno, Lamartine, no podemos hablar aquí de quién era Alphonse de Lamartine. La cosa interesante es que esta novela es una novela que está ambientada pocos años después de la traducción de Paul de Virginie de Alea. Está ambientada todavía en la época napoleónica. Está ambientada y es la historia de un viaje del joven protagonista a Italia, primero a Florencia, Roma, pero la mayoría de la novela se desarrolla entre Nápoles y una pequeña isla que está cerca de Nápoles que se llama Procida, que es una isla muy peculiar, antes de todo porque es la isla más densamente poblada del Mediterráneo y probablemente del mundo. Es una isla de 4 kilómetros cuadrados que ya en el siglo XVII tenía 10.000 habitantes y que todavía hoy en día tiene más o menos 10.000 habitantes. Bueno, ¿qué pasa? La novela está ambientada en la época napoleónica, y la cosa curiosa de esta novela es que a Lamartine se le hicieron toda una serie de reproches, pero dos contradictorios entre sí. Por una parte dijeron que la novela está completamente plagiada, por otra parte dijeron, pero esto no es su novela, son sus memorias, porque efectivamente, lo cual es contradictorio. Si yo he leído una cosa no la estoy plagiando de otro texto literario, ¿no? Pero así no somos los críticos literarios. Y entonces la novela cuenta la historia de este joven francés que se viene a Italia para, digamos, por voluntad de la familia, para, digamos, también por cierta melancolía, ¿no?, romántica, curarse de cierta melancolía romántica que aflige al joven. ¿Y cómo se cura de esta melancolía? En parte con el paisaje, ¿no?, italiano y napolitano concretamente, pero por una serie de azares que no les voy a contar, él termina en la isla de Procida, conoce a una chica que es hija de pescadores de la isla en la casa de los cuales él se hospeda. Los jóvenes se enamoran. Ella, por este amor, renuncia a, digamos, casarse con el novio que le estaba destinado, pero al final de la novela el autor decide volver a Francia, lo llaman, lo reclaman a Francia porque se está muriendo la madre, en todo caso no está bien. Él casi se escapa, ¿no?, de esta familia, de este contexto, y después de un tiempo él se entera de que la chica ha muerto de dolor. Entonces, un idilio, a ver si hay alguna imagen. Como os decía, también este libro de Lamartine formaba parte de un libro más amplio que se llamaba, y se llama todavía, Confidence. Formaba parte del capítulo, me parece, 7-9 de este libro. Luego Lamartine hace una extrapolación en 1852, y hay que decir que la traducción al español de este libro es una traducción muy precoz, porque se traduce al español en 1853. Lamartine es un autor que, digamos, recibe mucha atención en la España del siglo XIX, también la recibe en Hispanoamérica, pero en esto, vamos, no sabría, no tendría mucho que decirles. Aquí había puesto unos testimonios, por ejemplo, de Larra, y también se traducen de Lamartine toda una serie de obras bastante, precisamente en estos años. ¿Quién traduce Graziella al español? Se traduce en 1853, se publica en Madrid, pero con una traducción, digamos, con una edición, perdón, que, digamos, corresponde tanto a Madrid como a París, y esto es un capítulo bastante interesante de la edición de literatura española, y no solo de literatura, que hay una editoría muy importante de obras tanto de la literatura contemporánea como de traducciones al español y de edición de clásicos de la literatura española,
que se da precisamente en París. París, vuelvo a decirlo, en este momento es el epicentro de la literatura europea. Si aceptamos la idea que la literatura es un sistema, en este momento el centro del sistema es París y lo será siendo durante muchos años, hasta tiempos relativamente recientes, o, según los franceses, muy recientes. ¿Quién tradujo esta traducción? Sale anónima. ¿Quién pudo ser el traductor de esta novela? Yo tengo algunas sospechas, pero por el tiempo que he tenido, ni siquiera he tenido, digamos, la ocasión de barajar algunas hipótesis. Uno de los traductores, por ejemplo, podría ser un traductor muy importante de la época, que es Eugenio de Ochoa, un traductor y escritor de la época, exiliado a Francia, que realiza toda una serie de labores editoriales y de traducción muy importante. Podría ser también otro traductor de obras de Lamartine, pero en esto, digamos, no he tenido tiempo sino de pensar, hacer solo algunas conjeturas. Muy importante también es la editorial que publica la obra, que es una editorial de un intelectual, de un escritor español liberal de la época, que publica, entre otras cosas, por ejemplo, también a Fernán Caballero. Y una cosa interesante es que Graziella de Lamartine se vuelve a publicar en París, otra vez, en 1888, esta vez por parte de un traductor, que también era un escritor conocido de la época, no un escritor muy importante, pero sí un escritor conocido. Y la cosa que yo creo poder adelantar, aunque no he tenido tiempo para cotejar todo el texto, a un primer cotejo del texto se nota que la traducción realizada por Toro y Gómez es un plagio. El hecho es que sintácticamente se nota que el segundo traductor se limita a cambiar algunas cosillas, remozar un poquito, poner palabras que les parecían más actuales, porque ya habían pasado 30 años, pero fundamentalmente pienso poder decir que se trata de un plagio. Aquí también les he puesto el principio del capítulo 7, pero me parece... ¿Qué tiene que ver Graziella con Paul y Virginie? Paul y Virginie se cita directamente en la novela. Uno de los momentos importantes de la novela, digamos que es uno de los momentos de seducción del joven francés hacia la joven pescadora, es precisamente un momento en que, estando él hospedado en casa de los pescadores con un amigo, que es el amigo francés que le acompaña durante buena parte del viaje, él empieza a leerles, o sea, quiero decir, a la familia de pescadores, la novela de Paul y Virginie, traduciéndola directamente del francés, traduciéndola al momento. Claro, y luego los críticos han dicho que es bastante inverosímil que un señor que lleva en Italia 6 meses pueda traducir, aun siendo un gran poeta como Lamartine. Pero vamos, esto corresponde, yo creo, la novela, entre otras cosas, por su inverosimilitud, luego fue muy criticada por Flaubert. Esto es muy interesante, también había pensado de hablarles un poco de esto, pero nos llevaría un poco lejos. Si quieren, podemos hablar de esto después. Entonces, la lectura de Paul y Virginie conmueve a toda la casa, a toda la familia, que está compuesta por los abuelos, los padres de Graziella se han muerto, los hermanitos de esta niña, de esta chica que ella cuida con particular afecto, con particular amor. Toda la lectura termina con toda la familia llorando y, por supuesto, Graziella cada vez enamorada de este joven francés. Aquí les he puesto también una ilustración de una de las ediciones del libro, ¿no? Esta es del original de la traducción española. Son grabados realizados en España, donde, como pueden ver, sale la terraza de los pescadores y al fondo el icono de la ciudad de Nápoles, ¿no? Que es el Vesubio. Es muy interesante lo que dice Lamartine, porque también tiene que ver con la teoría de la traducción. También tiene que ver con la poética romántica. Lo leo directamente en la traducción española. ¿Por qué es posible que una familia de pescadores que no saben leer, que van descalzos, se conmuevan al leer una novela de finales, al escuchar una novela de finales del siglo XVIII? Y dice Lamartine:
La razón de este fenómeno estaba en que, así como yo traducía el poema había traducido la naturaleza, y en que aquellos acontecimientos tan sencillos, la cuna de aquellos dos niños a los pies de las dos pobres madres, sus amores inocentes, su separación cruel, aquel regreso engañado por la muerte, aquel naufragio, aquellos dos sepulcros que no encierran más que un solo corazón debajo de los plátanos, viene el exotismo, un solo corazón debajo de los plátanos, son cosas que todo el mundo siente y comprende, desde el palacio hasta la cabaña del pescador. Los poetas buscan el genio muy lejos, siendo así que está en el corazón, y que bastan unas cuantas notas sencillas, tocadas piadosamente y por casualidad en ese instrumento formado por el mismo Dios, para hacer llorar todo un siglo, y hacerse tan populares como el amor y tan simpáticos como el sentimiento. Solo lo patético es inefable en el arte. El que sabe enternecer lo sabe todo. Bueno, pueden notar que la traducción es bastante fiel. Lo único que no es fiel, que no sé si corresponde a un descuido o a una voluntad del traductor, quita un trocito donde Lamartine hace referencia a algo que evidentemente para el anónimo autor no venía a cuento. Le sublime lasse, le beau trompe. Esto no lo sabe o no lo quiere traducir, o se le olvida, esto nunca lo sabremos. Pero es bastante significativo. Le he puesto también como muestra de la habilidad de este traductor una escena, pero la saltamos. También porque es una escena bastante larga, bastante significativa, bastante importante de la novela. Y pasamos al último ejemplo de realización narrativa del tema pastoril, del tema bucólico, de los amores infelices, que es una novelita corta de la escritora Emilia Pardo Bazán, que se publica en 1885, antes había aparecido en una revista y luego se publica en un volumen con otros textos cortos en 1885, y que en un determinado momento la autora llegó a decir que era su mejor novela. Claro que es un hipérbole, ¿no? Se le recuerda hoy en día por la adaptación del naturalismo y por su labor crítica, por su superación del naturalismo. Pero evidentemente, si la Pardo Bazán decía esto, quiere decir que esta novelita le interesaba, ¿no? ¿Y de qué habla esta novela? Esta novela se llama Bucólica porque está ambientada en un lugar remoto de Galicia, donde un joven de Madrid se ha ido a curar de un malestar físico, pero que se entiende que corresponde más bien a un malestar anímico, ¿no? Entonces tiene algo parecido a la historia de Graziella. Entonces él se ambienta poco a poco en este pueblo, se hospeda en la que es la casa de la familia. Su familia es una familia de la nobleza de origen gallego, pero venida bastante a menos. El padre es un juez, él también aspira a ser un juez, y es un joven, digamos, liberal de la época, tiene ideas progresistas, tiene ideas sobre todo de emancipación del pueblo, de desarrollo, diríamos nosotros hoy en día, y de emancipación social. Entonces, ¿qué pasa? En un determinado momento, este joven, poco a poco, se va interesando, sino enamorando de la hija de estos, que no, en este caso no son pescadores, son un pueblo del interior de Galicia, son campesinos, y si no se enamora de la chica, sí hay una ocasión en que él cede a la tentación y tiene una relación sexual con ella. Entonces, la novela es una novela epistolar, está contada a un amigo que también va a ser el cuñado, porque es el novio de la hermana del protagonista, y entonces él le dice, bueno, yo como joven de hoy, progresista, que no mira estas cosas, voy a cumplir con mi deber, me voy a casar con esta chica. Pero ¿quién es esta chica? En un escrito, ¿cómo la define Emilia Pardo Bazán? La escribe precisamente como una aldeana, una Graziella en germen. La Pardo Bazán habla en sus obras críticas en varias ocasiones tanto de Paul y Virginie, que es un texto que ella
sí conocía, que había leído, que había conocido bien, y también habla en varias ocasiones de Lamartine, tanto como poeta como en su faceta de narrador. Bueno, no me voy a alargar demasiado sobre la novela, sobre la posible lectura de esta novela. Intentaré decirles algo sobre la traducción que se realiza de esta novela, que se realiza en circunstancias curiosas, o por lo menos interesantes. Y también la relación que puede tener con Graziella y con Paul et Virginie. Bueno, la traducción se realiza en Francia, y en este caso es una traducción al francés, una traducción evidentemente de alguna manera promovida por la misma Pardotte-Bazin. Emilia Pardotte-Bazin durante toda su trayectoria de escritora está en contacto con los grandes escritores franceses. Se le traduce, por ejemplo, también La cuestión palpitante al francés, con un prólogo de Émile Zola. Y, digamos, sabemos quién es, en este caso sabemos quién es el traductor. El traductor es otro español que se exilia a Francia por razones no, digamos, tan declaradamente políticas, pero seguro que una implicación política sí la hubo, que publica también una novela con un prólogo de Emilia Pardotte-Bazin el año siguiente, 1887, y la cosa curiosa es que es una traducción del español al francés realizada por un español, lo cual hoy en día sería, como les puedo decir, el anatema de la teoría de la traducción, ¿no? Todo el mundo dice que se traduce a su propia lengua, que quitando casos extraordinarios de personas bilingües, nunca se debería traducir a la lengua, a una lengua que no sea la lengua propia. Bueno, si hablamos de mí, estoy completamente de acuerdo, pero en este caso la traducción que realiza es una traducción bastante buena, bastante correcta. Y otra cosa que siempre pone un poco en cuestión, ¿no?, nuestras ideas concebidas con respecto a la traducción, es que la traducción en muchas ocasiones es una operación plural. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el traductor es la única persona, casi termino, la persona única, digamos, que lleva a cabo un producto literario, mientras que el traductor en muchas ocasiones, todavía hoy en día, trabaja en colaboración con otras personas, con lo cual es probable que hubo una revisión. Huelga decir que a veces las revisiones empeoran el texto, no lo mejoran, pero esta es otra cuestión. Les leo solo una cosa y luego terminamos. Les he puesto la traducción de una de las escenas fundamentales del libro, cuando se revela el carácter, al principio de la novelita, se revela el carácter de la protagonista. La protagonista, como dice Emilia Pardotte-Bazin, es una aldeana, y entonces la narradora, que como sabemos es una narradora que sobre todo en esta fase está volcada más bien al realismo, describe una escena en la que la chica, que anda normalmente descalza, abre los erizos de las castañas para preparar una bebida que es típica de Galicia, que luego, digamos, entrará en el festejo donde el joven se emborrachará y digamos, esto ayudará, digamos, a este desvío del joven progresista y liberal, pero que abre los erizos con los pies desnudos. Y esto, evidentemente, es la señal, digamos, de la rusticidad de esta chica, la cual durante toda la novela apenas dice un par de palabras. Y apenas dice un par de palabras porque esto es una de las cuestiones del narrador español de cierto tipo hasta hoy en día. ¿Cómo hablan en español los que no hablan español? Y esta es una campesina gallega que habla gallego. La solución que le da la Pardotte-Bazin es que la chica no habla, que corresponde muy bien al personaje. Entonces, ¿cómo termina la novelita? El chico quiere cumplir con su deber de joven, honrado y liberal y casarse con la chica. Luego lo informan que la chica había tenido otros amores, que incluso tiene un novio, que es un chico no solo campesino, burdo, rústico, sino también deforme, que los dos se van a casar y entonces que no hay nada que cumplir.
Esto se lo dicen varias personas, entre los cuales el cura de la aldea, y la novela termina con él diciendo, bueno, yo sí quería cumplir con mi deber, pero aquí no hay ningún deber, entonces el idilio termina así. ¿Por qué me parecía interesante? Consideraciones finales, con esto le doy alguna, ¿cómo se dice? Voy a asegurar a Patricia. Son 3 ejemplos donde se manifiesta un paradigma, un posible paradigma narrativo del antiguo tema del idilio bucólico e infeliz en la época prerromántica, donde hay muchos rasgos del romanticismo, pero queda todavía una ideología, una mentalidad, una estética que todavía es la estética ilustrada, en la época del pleno romanticismo, como es el caso de Lamartine, y en la superación del romanticismo y en la desmitificación del romanticismo, como es el caso de Emilia Pardo Bazán. Esto es lo que les quería intentar decir, no sé si lo he conseguido, en todo caso, muchas gracias.